El 11 de noviembre de 2021 se cumplieron 200 años del natalicio del gran escritor Fyodor Dostoyevsky. Esta noche en especiales de Noticias 22 recordamos así al autor de Los Hermanos Karamazov. Bienvenidos a este programa especial de Canal 22 en el marco de los 200 años del nacimiento de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, quien nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Dostoyevsky fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, junto con Lev Tolstoy e Iván Turgenev, entre otros. En el plano de la literatura universal figura como uno de los grandes escritores de todos los tiempos, con una vasta obra que se construye en torno a las preocupaciones que marcaron su época: el futuro de la humanidad, la injusticia social y la degradación de la moral rusa. Dostoyevsky exploró, entre otros temas, las relaciones amorosas, el egoísmo, los vicios y el sufrimiento del ser humano en novelas como Crimen y Castigo, Memorias del subsuelo, Los endemoniados, Los hermanos Karamazov y El idiota. En estas, a través de la psicología, la filosofía y la ética, profundiza en la condición humana. Dostoyevsky, apunta el crítico literario George Steiner, era un metafísico de lo extremo. Su experiencia personal confirmó y agudizó su sentido de lo fantástico. Para trazar el vínculo entre vida y obra y ahondar en sus novelas más representativas, doy la bienvenida a Mar Gamis, Eloy Urroz y Tamara Germanovich. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues quisiera empezar, Tamara, contigo para situar al personaje y hacer un breve recorrido por su infancia y juventud. Pues Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, que a mí se me reveló en España cuando yo hace 30 años llegué a Barcelona y hace 29 años empecé aquí en la universidad, y me acompañó como una persona que eslava, digamos, de origen eslavo, que se encontraba en Occidente, porque Dostoyevsky, uno de sus discursos continuos es la relación entre Rusia y Occidente. Él nació en el Hospital de los Pobres de Moscú en 11 de noviembre de 1821, pero no por ser pobre, sino por ser hijo de un médico que trabajaba en este hospital de Moscú, y la familia vivía en una ala del edificio adjunta. No obstante, esto de algún modo como si le predestinase a convertirse en el escritor con una sensibilidad especial para los pobres, ¿no? Para los humillados y los ofendidos. La ternura de la figura materna, su luz, aquello que él en Noches Blancas dice: todo un momento de felicidad, ¿no es esto suficiente para colmar toda una vida? Creo que nos introduce muy bien a este credo suyo, ¿no? Que en la vida no podemos aspirar a la felicidad con mayúscula, pero que los momentos de luz, como los recuerdos que él tenía de la infancia y sobre todo de esta madre tan comprensiva, era como esta luz que le acompañaba, ¿no? Y su padre, pues más severo, pero obsesionado sobre todo para dar una buena educación a sus hijos, con tal de que alcanzasen en el futuro un estatus social mejor que el suyo, porque ser médico en el siglo XIX ruso no daba para una vida muy acomodada, ¿no? Entonces eran varios hijos, y Dostoyevsky Fyodor era el segundo después de Mikhail Misha, que era su cómplice, su gran amigo, y perdió a su madre a los 16 años, 17 apenas, el mismo año que murió Pushkin, que de algún modo es como el gran predecesor de todos estos escritores ilustres del siglo XIX. Y entonces él dijo que si no hubiera llevado el luto por su madre, su madre lo hubiera llevado por Pushkin. Y luego se fue a estudiar a San Petersburgo, donde empezó un poco la vida intelectual, empezó a escribir, empezó a frecuentar esta inteligencia, los círculos de la inteligencia rusa, y finalmente, después de algunas breves cosas que escribió, tuvo gran éxito con su primera novela, que se llama Pobres Gentes, que publicó en 1846. Eloy, la temática social estuvo presente en Dostoyevsky desde la obra temprana. Nos acaba de mencionar Tamara
que escribió Pobres Gentes, tenía solamente 25 años y un año después escribe El Doble. ¿Qué sucede en esta etapa? Es raro que un novelista inicie su carrera novelística con una novela epistolar, que eran mucho más de uso en el siglo XVIII. Ya para esa época existen, George Sand escribió una, Balzac tiene algunas, pero es raro ver novelas epistolares. Sin embargo, Dostoyevsky decidió arrancar con una novela así, y eso fue lo que realmente lo lanzó a la fama en ese momento. 24 años, si no me equivoco, pero fíjate que hay que decir que ya para cuando él termina el manuscrito de Pobres Gentes, él ya empezó a trabajar en El Doble. O sea, él ya tiene, no sé si ya terminada, pero ya está muy avanzado en El Doble. Y el Doble ya es otra cosa completamente diferente. En mi opinión, El Doble, como yo escribo en un ensayo recientemente publicado, El Doble, en el fondo se adelanta a casi a principios del siglo XX. Es una novela incluso muy kafkiana o muy sartreana en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces realmente no fue bien recibida, no fue tan bien recibida como lo había sido. Entonces en 6 meses se eclipsa su enorme fama petersburguesa, se eclipsa en 6 meses, ¿verdad? En esa época está involucrado con el círculo Petrashevsky, ¿no? Que son aprendidos, llevados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo y condenados a muerte. De esa experiencia se deriva Memoria de la Casa de los Muertos. Mar, ¿qué nos puedes decir de ese momento de su vida y cómo influye en su escritura? Claro, bueno, un poquito antes voy a tratar de retomar lo que mencionó Eloy y un poco Tamara, para situar a Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky no es el primer escritor del siglo XIX en donde se presenta una temática social, pero sí es tal vez el primer escritor de esta playa de grandes autores que en efecto no proviene directamente de la nobleza, o sea, sí proviene de una clase más o menos acomodada, o sea, su padre trabaja, como dijo Tamara, para el hospital, un hospital que fue fundado por la emperatriz, pero no tiene la misma educación, digamos, que Turgenev, ni vive en los mismos ambientes que Tolstoy, ¿no? Que son, bueno, Tolstoy es un conde. Dostoyevsky, además, no nace en San Petersburgo, aunque después San Petersburgo será una ciudad muy importante para él y para su obra, sino que nace en Moscú y el trayecto que tenía que todos los días pasar junto con su hermano de la casa al hospital o a trabajar o a donde estudiaba, pues era un trayecto de una Moscú que ahora tal vez ya no existe mucho, pero que atravesaba por lugares en donde se encontraban personajes eh, que tienen que ver, bueno, que son los que tal vez después retratará él, que no es el pueblo directamente, no son los siervos, pero sí son como los descastados o los marginales de la sociedad, los locos, los enfermos, después los que conocerá en los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, Dostoyevsky desde joven tiene pues una formación y una inspiración tal vez distinta a la de los otros escritores, y sin embargo no es el primero que introduce la temática social, ¿no? Pero podemos ver que estos personajes que llaman la atención en la obra de Dostoyevsky, pues están allí, o sea, él los conoce de primera mano, ¿no? Y después, por supuesto, conocerá a los criminales, a los castigados, a los ofendidos, a los humillados, en esto que estás nombrando, en este momento que mencionas, Guadalupe, cuando acusado por haber leído una carta, él es condenado a primero el fusilamiento, después es salvado de morir y se queda en el exilio en Siberia, no sé si 5 años, ya me corregirán o no, pero pues es un lugar en donde, pues de donde renace después, y después de haber ya conocido un poco la fama, llega a un lugar en donde se da cuenta de que, bueno, relativiza esto un poco de la fama y se da cuenta de cómo funciona
¿cómo decirlo? Pues el mal, ¿no? El mal o lo que está, lo medio irracional, la fuerza, la violencia, todo eso lo vive de cerca, también las condiciones de vida difíciles, y cuando regresa del exilio, pues entonces digamos que regresa ya con toda esta experiencia asentada, y sin tener, como algunas personas luego piensan, ¿no? Se encasilla mucho la obra de Dostoyevsky como si él fuera eso, un escritor social o psicológico, pero como de ideas muy, muy establecidas. En realidad, no, toda esta experiencia que él tiene lo ayuda a poder contrastar realidades individuales, personales, y a generar la duda, a generar el cuestionamiento en el lector, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta experiencia que nos, por la que me preguntas, Guadalupe, pues un poco tiene esa consecuencia, y que después pues veremos desarrollada en la obra de Dostoyevsky pues mucho mejor. La vida y obra están estrechamente vinculadas con sus experiencias personales. Entre estas experiencias está la enfermedad que él sufre, Tamara, y también algunos vicios, ¿no?, a los que se dejó llevar. Dostoyevsky empieza a tener epilepsia, no es exactamente cierto cuándo, seguramente no en el momento del que habla Freud, pero claro, como Freud era una autoridad tan grande en el siglo XX, se pensaba que cuando matan a su padre, precisamente los campesinos de la casa donde el padre tenía su finca, se dice que Dostoyevsky recibe la noticia como estudiante de San Petersburgo y tiene su primer ataque de epilepsia. No, Dostoyevsky estaba exhausto y enfermo, pero parece ser que te había contagiado alguna enfermedad venérea por haber tenido primeras experiencias sexuales, como acostumbraba a hacer en el siglo XIX, en los prostíbulos. En todo caso, El idiota es la novela en la que también habla de algo muy profundo relacionado con la experiencia de haber sido condenado a muerte. Dostoyevsky, antes de Siberia, es un joven liberal de izquierdas, bastante simpatizante de ideas del socialismo utópico francés, y Dostoyevsky, que sube al escenario de la muerte pensando que será ejecutado por haber leído la carta de Belinsky a Gogol, es decir, por haber utilizado la literatura como arma de lucha social, y allá llega el mensajero del zar que dice que todos los condenados se irán a Siberia, pero que la vida le es regalada de algún modo. Como él en el idiota luego recrea en uno de los momentos, dice, si la vida volviese, ¿cómo aprovecharía cada uno de estos momentos? Y él explica en el idiota lo que también se encuentra en otras memorias suyas, cómo él veía una iglesia que relucía bajo el sol peterburgués y que tuvo una transformación mística, y de un joven socialista se transformó prácticamente en un creyente. Aunque hay que decir que, como él siempre decía, por el fuego ardiente de la duda ha pasado Miosana, ¿no? Es decir, no podemos considerarlo tampoco un escritor religioso ortodoxo como a veces gusta. Y entonces él está 10 años en Siberia, 4 años en la cárcel, se empapa de toda la tipología humana, como él luego dirá, ve que por muy cruel que sea un criminal, no puede vivir con el peso de haber manchado sus manos de sangre, su experiencia, y esto de algún modo transportará en El crimen y castigo. Y no obstante, son 10 años prácticamente de silencio literario, porque él dice que no solo que no podía leer, sino que no podía tampoco escribir. Y luego, cuando sale de la prisión, está 6 años más sin poder volver a la Rusia europea, y allá se casa con una viuda, trabaja primero como de soldado raso, no tiene dinero y todo el mundo le ha olvidado, este autor de Pobres Gentes. Entonces, cuando regresa, después de un par de años, escribirá este gran libro que habéis mencionado, Memoria de la Casa Muerta, donde hace una radiografía de la vida de la cárcel, con todas sus diferentes características. Y esto realmente le lanza la fama, porque en la Rusia de los años 50 del siglo XIX interesa mucho cómo se vive en la prisión, porque ya entonces había muchos presos políticos, ¿no?, que están junto con los criminales en Siberia. Había mucha gente pensante a la que mandaban al exilio, ¿no? Entonces toda esta experiencia interesa mucho, y por eso también Dostoyevsky, místico, metafísico y escritor social como
como han explicado. Hemos ya trazado, digamos, la ruta de esta biografía de Dostoyevsky. Quisiera que comentáramos 3 momentos que están dentro de sus novelas, que son la enfermedad, es decir, la epilepsia, el vicio, me refiero sobre todo al jugador, y la relación con el padre. Eloy, ¿quieres tomar la palabra? Bueno, a ver, las 3 cosas, muy interesante. Siento que necesito muchas más horas para poder decir todo lo que quiero decir. Pero bueno, a ver, en primer lugar, hay otro tema también que es el del tema del cristianismo que Tamara tocó. Yo sí, con respeto, yo sí creo que era más que simplemente cristiano. Se volvió efervescentemente cristiano después de Siberia o durante Siberia a grados superlativos. La maravilla, el genio, la sorpresa, el desconcierto para mí es cómo logra contemporizar y conjugar este cristianismo tan, insoportable, ¿verdad? Con estas grandes novelas posiberianas, dijo Tamara, con el misticismo, la metafísica y al mismo tiempo el concepto, la noción social que tenía Dostoyevsky, conjugarla sin detrimento de la novela y del producto artístico. Es decir, que este cristianismo que literalmente lo embargó los últimos 25 años de su vida y que podría haber destruido estas grandes producciones, sin embargo no sucede así. Y es un milagro que la verdad daría para varias conversaciones aquí, realmente, porque no lo entiendo cómo es que puede suceder. Y nada más, como son 3 temas, pues bueno, si quieres le dejo las palabras a mis compañeras para que hablen algo de los 3 temas que apuntaste. Tamara. El tema del juego es realmente uno de los temas más inverosímiles en Dostoyevsky. Él escribe El jugador, donde se basa en la experiencia que adquiere después de, sobre todo, su primer y segundo viaje por Europa Occidental, cuando empieza a jugar y está sumergido en el crimen y castigo, deja la novela porque tiene que cumplir con el editor y decide entregarle, para calmarle, una obra más breve que es El jugador. En 3 semanas dicta El jugador a una joven estudiante que se convertirá en su segunda esposa, Ana Dostoyevskaya, Ana Grigorievna, y aquí describe una pasión que es la pasión por la ruleta, por los juegos del azar, y en la novela también aparece otra pasión erótica amorosa que es la Polina, la mujer que la acompaña, que en la vida de Dostoyevsky era Apolinaria Suslova, su amante cuando estaba casado con la viuda de Siberia, enferma, la deja en Rusia y él viaja con Polina. Con Masha ya se había distanciado y prácticamente ya no vivían en matrimonio, pero en todo caso viaja con esta pasión loca que es Polina y juega en el casino. Esto radiografía de manera literal, incluso autoirónica, en El jugador, en esta breve novela donde tenemos además a los rusos, la manera de jugar de los rusos, que contrasta Dostoyevsky de cómo juegan de un modo más racional los alemanes o los franceses. Los rusos siempre apostarían todo. Aparece una vieja abuela que juega al 0, que es como, ¿no?, en la ruleta lo más difícil de ganar. Y el protagonista, que es el alter ego de Dostoyevsky, que dice qué bien sería que ahora sería capaz de tomar una decisión y de acabar con este vicio. No obstante, hay algo perverso cuando estás en el extranjero solo, con el último dinerito en el bolsillo, sales del casino y dices se acabó, pero 5 pasos después vuelves y vuelves a apostar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es inverosímil, que Dostoyevsky se casa con Ana Grigorievna, con una mujer finalmente buena, compasiva, tierna, que le comprende. Se van al extranjero porque en 1867 él tiene que huir literalmente de los acreedores porque tiene deudas, se va al extranjero y empieza a jugar o vuelve a jugar. Entonces las cartas de Ana Grigorievna y de su propio epistolario que manda a amigos, a hermano, que pide dinero, etcétera, bueno, un hermano ya había muerto, sus propias cartas, las de Dostoyevsky, revelan
que en realidad vuelve a esta adicción de una manera absolutamente siniestra. Cuando está a punto de nacer su primera hija en Suiza, y cuando nace su hija Soniushka, que morirá solo con 4 meses, Dostoyevsky va al casino, coge el tren, Ana Grigorievna le da algo de dinero y él vuelve a perder todo. Y estas cartas que ella le escribe y la correspondencia de él son realmente, se te hiela la sangre. Y dices, pero ¿cómo es posible que consciente y después de haberlo denunciado en El Jugador, él cometerá incluso excesos peores que los más excéntricos de sus personajes? Y luego se curó de esta adicción, pero yo creo que la adicción a los juegos del azar, que queda descrita en El Jugador de Dostoyevsky, es lo que en la literatura realmente es difícil de superar. Y que incluso no fue una cosa catártica, sino que después él volvió a apostar, a perder y a comportarse incluso peor que sus personajes en esta novela. Eso es lo increíble, realmente, sí. Sí, Mar, también en sus novelas hay personajes muy seguido que tienen epilepsia, algo de lo que él sufría, y que pues en algunas, digamos, estudios literarios se habla de que esta epilepsia en el momento del aura epiléptica le daba a él cierta clarividencia para escribir. Justamente del momento de Laura es cuando creo que decía que era el momento en el que podía apreciar o sentir la felicidad, ¿no? Si todo el tiempo, más bien la vida era algo pesado, algo asfixiante, ¿no? Por las deudas, porque además, bueno, a Dostoyevsky también se le conoce como el gran pecador, ¿no? O sea, él a sí mismo también pensaba que era un gran pecador. Ya hemos hablado de su ludopatía. Pues en estos momentos previos a Laura, previos al ataque epiléptico, encontraba tranquilidad, encontraba como una especie de éxtasis, que son momentos que yo creo que solamente quien los haya vivido puede comprender y que tal vez pueda explicar desde una parte más mística, pero que son muy difíciles de racionalizar, ¿no? Y tal vez la manera en la que hemos encontrado de explicárnoslo, quienes no padecemos de esto, es precisamente decir, bueno, que es como un momento que revela que está uno en el mundo y que vale la pena vivirlo, ¿no? Finalmente, Eloy, la relación del padre también marcó momentos muy importantes de su obra. Por ejemplo, Freud escribió que el capítulo del Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov era una de las cumbres de la literatura universal. ¿Qué nos puedes decir de esto? Nomás un paréntesis. También en El Adolescente del 74, la novela anterior a los Karamazov, se habla muchísimo del vicio del juego. Entonces, es no solamente en El Jugador, yo diría que El Jugador y El Adolescente son sus dos grandes novelas sobre juegos de azar. Pero bueno, ya hablamos de esta enfermedad. Para el tema del padre, sí, fue un golpe muy grande para Dostoyevsky la muerte del padre, que viene después de la muerte de la madre, sobre todo porque él sentía que exprimía a su padre. Le pedía dinero, le pedía mucho dinero, y el padre al mismo tiempo exprimía a los siervos. Entonces, de ahí una especie de culpabilidad que Dostoyevsky generó. Yo le pido a mis padres exprimen a los siervos, pero yo amo y quiero la libertad para los siervos. Entonces tenía todo este berenjenal, estas contradicciones internas que posiblemente explotaron con la muerte del padre. Está la teoría de que el padre había tenido relaciones con una de las siervas, una jovencita, ya el padre pues mayor, no sé qué, ya estaba alcohólico, retirado, totalmente deprimido, ¿verdad? Y parece que tenía relaciones, y parece que tuvo una hija, un hijo bastardo. No es casualidad que en la última novela de Dostoyevsky, Smerdiakov, justamente el hijo bastardo del papá, del padre Karamazov, sea epiléptico, y tampoco es casualidad que el adolescente sea bastardo. La novela del bastardo. O sea, el tema de la bastardía para mí está muy, muy unido con el tema de la epilepsia de alguna extraña manera, que yo no sé si se ha estudiado, aunque hay ya tantas tesis sobre Dostoyevsky que posiblemente sí se ha estudiado. Mi idea es que Dostoyevsky, él
quiere imaginarse cómo se sentiría ser bastardo. Yo, Fiodor, no fui, pero ¿qué pasa? Yo sí sé que tengo un medio hermano bastardo, hijo de mi padre, y qué se sentiría ser ese bastardo, y por eso escribe El adolescente, y por eso se inventa Smerdiaco, este cuarto hijo de los Karamazov, que va a ser finalmente el que ya sabemos lo que pasa, que va a ser el asesino de su padre, ¿verdad? Entonces, digamos que para mí el tema de la epilepsia y por qué Smerdiaco es justamente el epiléptico, justamente como Dostoyevsky. Esto por no hablar del príncipe Mishkin, pero de esto no hablemos, porque ese es otro tipo de epilepsia, o de epiléptico bueno. Los otros son epilépticos no buenos. Pero no sé qué opinan mis compañeras. Bueno, ¿qué les parece si nos quedamos con esto? Vamos a hacer una pausa y volvemos para después abordar el tema de la psicología en la obra de Dostoyevsky. Estamos hablando con Mar Gamis, Tamara Germanovich y Eloy Urroz sobre la vida y obra de Dostoyevsky a 200 años de su nacimiento el 11 de noviembre de 1821. Stefan Zweig consideró al escritor ruso el mejor conocedor del alma humana de todos los tiempos. Su obra, aunque escrita en el siglo XIX, refleja también al hombre y la sociedad contemporánea. Tamara, yo te pediría que nos dieras tu punto de vista sobre la psicología en la obra y en los personajes de Dostoyevsky. Dostoyevsky se adentra en las profundidades de nuestro consciente, inconsciente, del alma, con su lado oscuro y con su lado luminoso, y en sus personajes difícilmente podemos decir que son claramente positivos o negativos, sino que parece ser, sobre todo los grandes héroes como Dmitri Karamazov, Ivan Karamazov, un continuo pro y contra, ¿no? Es decir, hay la luz y las tinieblas. Le interesa mucho nuestra capacidad humana de ejercer el bien, pero también el mal. Nuestra capacidad, como él dice, de contener en una sola mirada, metafóricamente, el cielo y el infierno. Y desde este punto de vista, yo creo que Dostoyevsky concibe la vida como una especie de lucha personal donde tenemos la libertad tal vez de decidir, de ver hacia qué lado nos inclinaremos, donde evidentemente influye la experiencia de la vida y todo, pero aquí está nuestra libertad, ¿no? De intentar inclinarnos hacia la luz y no hacia la oscuridad. Eloy, ¿qué más podrías agregar sobre esta parte de la psicología en Dostoyevsky, de este conocimiento tan profundo que tenía del alma humana, y donde se dice también que quizás se adelantó a los estudios psicoanalíticos sobre el inconsciente? Pues sí, mira, no es que estudiara psicología, yo creo que es una cosa, un don, es un don. ¿Qué te puedo decir? Con el que algunos artistas tienen, y Dostoyevsky nació con este don para penetrar, como dice Tamara, en la psicología humana, en el alma humana. Pero para mí más interesante es cómo consigue elevar este problema de la psicología humana, del abismo humano, con la tragedia. Realmente, Dostoyevsky es un trágico. Y un trágico, si lo entendemos en su acepción original, en primer lugar, el héroe trágico sí es libre, pero al mismo tiempo sabe que su final es trágico, y a sabiendas de que su final es trágico, va con todo hacia ese final, en plena libertad. Los personajes como el del jugador que mencionaste, ya no hablemos de Raskolnikov, que es el gran trágico, todos los grandes personajes son trágicos de Dostoyevsky, pero viene esto, en mi opinión, justamente de lo que Tamara dice, de esta convivencia entre el Eris y el Eros, entre el Tánatos y el Eros, ¿verdad? Que de alguna manera Dostoyevsky tiene la capacidad de revelárnoslo, siempre tiene esa capacidad de revelárnoslo, pero Dostoyevsky, esto es muy importante de entender, estaba obsesionado con el tema de la libertad, ¿verdad? El tema de la libertad era fundamental para él, y de ahí viene toda su gran polémica con Chernyshevsky y ese grupo de pensadores, que no hemos hablado, de los utilitaristas o racionalistas de esa época. Por eso es que Dostoyevsky también él se concibe como un gran irracionalista, porque él sabe
que hay un reducto de la condición humana que no se puede racionalizar, es irreductible a la razón. Y eso es lo que a él le interesa profundizar en sus novelas. Y eso es lo grandioso que hace a Dostoyevsky, en mi opinión, desde Shakespeare, el más grande trágico. En ese sentido, Mar, ¿qué nos podrías decir del mundo del drama, la escritura del drama, la tragedia? Lo que ha trascendido de la obra de Dostoyevsky a las traducciones son los conflictos, son la duda, son el drama, como estamos diciendo, la tragedia, pero la manera en que los presenta, eso todavía no lo hemos logrado trasvasar, no lo hemos logrado apreciar, ¿no? Hay algo que a mí me sorprende mucho y de lo cual sí hemos leído, analizado por otras personas, ahorita voy a decir por quién, es que para podernos transmitir todo este drama, toda esta duda, toda este cuestionamiento personal, lo que hace es echar mano de muchos diálogos, de flujos de conciencia, de contrastar personalidades sin necesariamente definirlas por lo que les está pasando, ¿no? Nosotros hemos podido leer acerca del drama y de la maestría de Dostoyevsky para presentarnos estos destinos, sobre todo gracias a otro pensador ruso, a Mikhail Bakhtin. Y bueno, para sustentar el drama, para sustentar esto, o qué es lo que le permite a Dostoyevsky en su poética presentarnos este crisol de personajes sufrientes, digamos, pues eso que Bakhtin llamó muy bien polifonía, que no es Dostoyevsky el único en donde se presenta, ¿no? Pero que gracias a esa capacidad de poder contrastar destinos, de poder construir personajes que escuchamos, cuyos dilemas escuchamos, es que hemos podido un poco apreciar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que la obra de Dostoyevsky ha trascendido. Sin embargo, les digo, la parte más material de cómo, del estilo de Dostoyevsky, apenas estamos logrando apreciarlo con estas nuevas traducciones que se fijan más en eso, ¿no? Pero bueno, de eso ya podemos hablar después. Tamara, la religión. La religión es un tema que abunda en su obra. Ya mencionaba Eloy a uno de los grandes personajes de Crimen y Castigo, que es Raskolnikov. En ese sentido, el pecado, la culpa, siempre están presentes también en la obra y en el andar de los personajes de Dostoyevsky. La gran frase de Dostoyevsky es: si Dios no existe, todo está permitido. Yo creo que él pasaba por diversas fases del creyente, del que necesita tener fe pero duda, del seguramente agnóstico en su primera juventud, pero yo creo que era una especie de místico y que más que religioso tenía fe o necesitaba tener fe. Entonces, Dostoyevsky consideraba que la religión, de algún modo, el ser humano necesita también para entender sus límites. Y otra vez entra en esta compleja metafísica con Crimen y Castigo, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Y luego avanza. Esto es la primera denominada gran novela, y en Los hermanos Karamazov, con El gran inquisidor, o con Pro y Contra, con La rebelión de Iván Karamazov, habla de la dificultad de defender la idea de Dios en un mundo donde existe el sufrimiento de los niños. Entonces yo creo que Dostoyevsky le salvaba de algún modo su fe y la religión, que lo buscaba como una especie también de refugio, pero por otro lado veía muchas injusticias y muchas dudas que plasma incluso en sus personajes como Iván Karamazov, poniendo en cuestión cómo es posible, ¿no?, que exista el sufrimiento de los que, como él dice, no han comido la manzana. Pero en todo caso es una gran cuestión en Dostoyevsky
que como tantas otras ideas va desarrollando con una gran profundidad y siempre, como también ha dicho Mar, con esta dialéctica que resalta Bakhtin, ¿no? Que dice en Dostoyevsky, nunca hay un Sócrates que nos lleve a la solución. No es como en Platón, que sabemos que después de muchos discursos habla Sócrates, aquí está la voz de Platón. No encontramos en Dostoyevsky, es un continuo pro y contra, y por esto creo que en todas las cuestiones esto se ve. Es inseparable en su obra la literatura de la filosofía. En sus formas literarias están el teólogo, el narrador, el crítico, el historiador de la filosofía. ¿Qué nos puedes decir de todas estas disciplinas que él manejaba y que se encuentran insertas en su obra? Bueno, hay que decir que Dostoyevsky era un tipo realmente cultísimo. Realmente ni siquiera sus contemporáneos se imaginaban el alcance de sus lecturas. Siempre estuvo desde muy joven al día, desde las lecturas, por ejemplo, de Hegel, ¿verdad? Todo lo que venía de Inglaterra, él leía en alemán, leía en francés, no sé si leía en inglés, por ejemplo, medio masticaba italiano, pero bueno, finalmente estaba enterado de lo que estaba pasando y era, hay que acordarnos, no solo un medio siglo muy efervescente de ideas políticas, sociales, ¿verdad? Y que son las que al principio se imbuye de ellas. Pero, repito, en esto sí hay que ser claros, nos guste o no nos guste. Él regresa de Siberia completamente hecho un ferviente cristiano, ¿verdad? Casi un místico, y sin embargo logra crear estas grandes novelas que de alguna forma atacan sus mismos principios que él propone, sus mismos principios cristianos. Sí, en Dostoyevsky están magistralmente unidos todas estas disciplinas, pero también creo que además de que él sí era una personalidad genial, también se explica por el contexto. En ese momento, se dice, ¿no?, que la literatura rusa es una literatura muy joven, porque nace en el siglo XIX gracias a que Pushkin le da un idioma literario, pero también en el siglo XIX hay una serie de transformaciones sociales muy importantes que después pues desembocarán en la revolución del 17, y si bien y es joven porque todavía no se han especializado, digamos, las disciplinas, ¿no? No hay una escritura de geografía y otra de historia y otra de teología, y además se vive en una situación que procura defender la autocracia, hay mucha censura, y de repente la literatura se convierte en la palestra en el siglo XIX en donde los pensadores ensayarán las ideas que tienen que ver con el desarrollo social, pero también con la filosofía, la religión, y las ensayarán desde la literatura, ficcionalizando. Esa es una de las cosas maravillosas, creo, de la literatura rusa del siglo XIX, y que en Dostoyevsky la encontramos pues muy bien representada. Vamos a hacer una pausa muy breve y ahora regresamos para seguir hablando de Dostoyevsky. Radio Educación, 97 años. Hoy somos más que radio. Nos consolidamos como un sistema de comunicación con gran presencia en el mundo digital. Descarga, comparte y disfruta los programas que más te gustan en E-Radio, Recreo y El Reino Encantado. Todo en radioeducación.edu.mx. Radio Educación, 97 años de ser sonoridad alternativa y vanguardia cultural. Gobierno de México. Seguimos en esta conversación sobre la vida y obra del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky con Mar Gamis, Tamara Germanovich y Eloy Urroz, tres especialistas en este autor. Tamara, en 1867, finalmente ya establecido en Ginebra, comenzó a preparar el esquema de su novela El idiota, y Dostoyevsky afirmaba sobre esta obra que nunca había tenido una idea más poética y más rica, pero que no había logrado expresar ni siquiera la 10ª parte de lo que quería decir. ¿Qué distingue la poética en la obra de Dostoyevsky? La poética en la obra de Dostoyevsky también es
rica y profunda, y la obra El idiota con el príncipe Mishkin crea una especie de figura absolutamente, como él dice, luminosa. Sus modelos son Don Quijote y Cristo. Y El idiota es porque la conclusión que da Dostoyevsky con este libro, que un ser humano absolutamente bueno, ingenuo, bondadoso, que quiere ayudar a los demás en el mundo, no solo suyo, sino en el que vivimos, solo puede ser considerado un idiota. Entonces, yo creo que esto ya habla por sí mismo, ¿no? La bondad, la felicidad es una cosa difícil, como él también dice en esta obra, pero yo, después de estar con un libro sobre Dostoyevsky más de un año ahora para el bicentenario y releer muchas cosas suyas, creo que lo que puedo afirmar, de las pocas cosas que puedo afirmar sobre Dostoyevsky, es que él considera que la vida es una especie de lucha donde depende muchísimo de nosotros si tenemos la capacidad de, a pesar de todo, ser positivos en la vida, ¿no? En medio de esta dialéctica de la vida, la complejidad y la dificultad de la vida, hacer lo mejor que podemos, dar a los demás e intentar aprovechar el tiempo que nos está dado también para ser algo felices y hacer felices a los demás. Él era muy apasionado, muy atormentado, pero creo que en parte lo logró con su vida. Creo, que es una opinión personal. Eloy, se dice que Dostoyevsky es uno de los precursores del existencialismo y probablemente su mayor representante en la literatura. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues me vas a perdonar, pero voy a tener que decir algo del idiota. Que yo creo que esa novela de Dostoyevsky, que escribe ya en el exilio, huyendo de sus acreedores, gran parte de ella en Suiza, ¿verdad? Yo creo que el mismo Dostoyevsky no le hizo justicia. Él no terminó muy contento. Primero estaba muy contento, pero la reacción de los críticos de su momento no fue tan favorable como lo fue o lo había sido con Crimen y Castigo, y eso como que, digamos, le cimbró y le metió dudas, y me parece que ni se le hizo justicia, ni él se hizo justicia a sí mismo, porque me parece una novela grandiosa, enorme. Es decir, sinceramente, ya quisieran sus contemporáneos o cualquier escritor de cualquier lengua haber escrito El idiota. El problema para Dostoyevsky es que era el autor de Crimen y Castigo y el autor de Los demonios y de Humillados y Ofendidos. Entonces, Dios mío, estamos hablando de que los raseros están altísimos, pero el idiota no le pide nada, a nadie. Está, en mi opinión, a la altura de Don Quijote, y vaya que amo Don Quijote. Entonces, quiero decir esto, estoy de acuerdo con Tamara, es una novela luminosa, a pesar de que es una novela también termina en una oscuridad, justamente como el cuadro del Cristo descendiendo de la cruz que fue de Holbein, no sé si el viejo o el joven, pero bueno, ese cuadro que le impresionó muchísimo a él, si no me equivoco lo ve en Dresde, es en Dresde, que lo ve, ese cuadro, le impacta mucho por lo descarnado y lo vívido del cuerpo de Jesucristo, y que es en realidad lo que va a estimularlo a escribir toda la novela. También, y estoy yendo un poco rápido, para mí esta novela crea, en mi opinión, junto con Ana Karenina, la más grande protagonista, mujer, heroína de la novela del siglo XIX quizás, que es Nastasia Filipovna, que es grandiosa, Nastasia Filipovna, y al mismo tiempo está considerada la novela más autobiográfica de Dostoyevsky. Ahora bien, el existencialismo, voy a ser muy breve para dejarle la palabra a Mar. Los existencialistas consideraban que el libro de Los apuntes del subsuelo, que tiene diferentes traducciones, Notas desde el subterráneo o Los apuntes del subsuelo, etcétera, ¿verdad? Ahí, para muchos allí, con Kierkegaard, con Temor y Temblor, se inicia lo que ellos entienden como el existencialismo. Pero estamos hablando de 1864, fecha de la publicación de ese libro tan extraño y para mí, sí, francamente, difícil de leer. Muy anómalo, difícil de leer, pero bueno, si quieres cedo la palabra a Mar. Esta parte del existencialismo con el que estaba conectado
pues también nos da una idea de la cercanía que tenía con Occidente. Pues sí, bueno, hemos ya apuntado que Dostoyevsky, por supuesto, conocía la cultura alemana, ¿no? Como muchos otros, había leído a los románticos alemanes, pero también se han establecido paralelos, puentes del pensamiento de Dostoyevsky con Nietzsche, por ejemplo. Por supuesto que estaba imbuido de toda esta literatura. Sin embargo, parte yo creo que también de su actitud existencialista frente a la vida era más bien ejercer, encontrar dentro de su propia actitud, trabajo, ambiente, aquello que para él era significativo, digamos, ¿no? No es necesariamente que esté buscando las respuestas en el pueblo ruso. Se ha dicho o se ha querido encasillar también a Dostoyevsky como un eslavófilo, pero no lo era, ¿no? Dostoyevsky, digamos que estaba todo el tiempo gravitando entre las dos, entre la tendencia occidentalista eslavófila, y para mí eso es una expresión de la afirmación existencialista dentro de sus obras, ¿no? De buscar la libertad sin olvidar el ambiente o la tradición en la cual ésta se puede ejercer. Sí, bueno, ya había mencionado Eloy que pues era un hombre sumamente culto, estaba en contacto, ¿no?, con todas las corrientes literarias de su época, era versado en literatura europea, había leído a Dickens, a Balzac, a George Sand, etcétera, ¿no? Eh, Tamara, ¿qué nos puedes decir de esta relación Dostoyevsky y Occidente? Yo creo que Dostoyevsky tenía cierta manía respecto al mundo occidental, en primer lugar porque consideraba que Rusia, como él dice, para el promedio occidental siempre será el enigma de la esfinge, porque se sentía en parte incluso ofendido por el hecho de que desde Occidente Rusia nunca ha sido tratada debidamente, sino siempre con cierto paternalismo, por un lado, y por otro lado con ignorancia. Y yo creo que es algo que tenía gran parte de razón y que perdura hasta nuestros días. No obstante, Dostoyevsky era un admirador enorme de la cultura occidental, de su escritura, de su filosofía, que había leído, que conocía a algunos autores en profundidad. Y lamentaba, ¿no? Decía Europa como estimado cementerio. Y cuando hoy en día leemos, una de las cosas absolutamente proféticas es el miedo que le produce este materialismo excesivo del mundo occidental, del hombre occidental, con su insensibilidad, donde lo único que importa es el dinero, donde los seres humanos se han enajenado unos de otros y también se han alejado de sí mismos, de lo que más profundamente necesitan. En Apuntes de Subsuelo ya denuncia esto, y luego en otras novelas hace algunas referencias a ello. Y su experiencia de la vida en Occidente, no obstante, hay que contemplar siempre desde la perspectiva de que es un exiliado de manera prácticamente forzosa en muchos momentos, ¿no? Que no puede volver y no tiene suficiente dinero. Y no obstante siempre compara, y es una cosa típicamente rusa, lo mejor de su patria rusa con lo peor que encuentra en Occidente. Y no obstante creo que con su visión apocalíptica muchas veces y también profética por otro lado, nunca hubiera podido imaginar de la gran idolatría que tendrá Dostoyevsky él mismo en Occidente, ¿no? Que es lo que podemos ver aquí en España, por ejemplo, y en Francia y en Italia. Es un autor que en este año de bicentenario vuelve a estar muy presente, y nosotros en Barcelona concretamente, bueno, yo me siento como nunca, digamos, como si fuera Mick Jagger, que nos piden continuamente bolos de Dostoyevsky, y la gente va y se interesa mucho. Eloy, ¿qué nos dirías tú de la actualidad de la obra de Dostoyevsky?
qué zonas podría iluminar o alumbrarnos en esta época? Bueno, pues ahora sí me vas a permitir hablar como novelista, porque yo quiero decir que yo creo que en gran medida yo me hice novelista por Dostoyevsky, sinceramente. Digo, por muchos otros novelistas, autores, pero muy joven, caí en Crimen y Castigo y a partir de allí yo dije, yo tengo que hacer algo así. Como millones de jóvenes escritores dijeron lo mismo, ¿verdad? Pero nadie lo ha hecho. Pero bueno, a partir de ahí, pues ya, se vuelve un vicio. Así como él tuvo el vicio del juego, yo tengo el vicio de Dostoyevsky, pues llevo más de 30 años, aunque parezco mucho más joven, llevo más de 30 años leyendo y releyendo a Dostoyevsky. Y esta ocasión, la verdad, yo no sabía del Bicentenario, hace 3 años me puse a releerlo todo cronológicamente. El punto es que como novelista puedo decir que es el novelista de novelistas, es una cima entre cimas. Esto decía Menéndez Pidal de La Celestina, decía que La Celestina no es un caso aislado. Si uno se pone a estudiar, La Celestina es una cima entre cimas. Bueno, Dostoyevsky es una cima entre cimas, y eso ya es muchísimo. Ya no solamente Turgeniev, Tolstoy, Goncharov, o Pushkin, o Gogol, no. Cima entre Dickens, Balzac, Galdós. Estamos, en mi humilde opinión, que si algo he hecho es leer novelas, es el más grande novelista que hemos tenido, con todo y sus fallas y sus caídas y sus torpezas. Pero bueno, eso es lo que yo puedo aportar. Bueno, pues con ese entusiasmo creo que más de uno nos vamos a poner a releer o a leer por primera vez a Dostoyevsky. ¿Cómo se ha recibido su obra en Iberoamérica, Mar? En realidad nosotros empezamos a leer en español a Dostoyevsky años después de su muerte, ¿no? En 1885-86, la primera en introducirlo al mundo hispánico es la condesa Emilia Pardo Bazán, que ha tenido contacto con la literatura rusa, con esas novelas en francés, con su también amigo Melchior de Vogue, que es el primer autor, creo, en la literatura francesa, en hacer un estudio que acerque a los escritores rusos al francés, por lo menos, ¿no? Pero bueno, Emilia Pardo Bazán lo presenta como una lectura que la contagia, pero que también la asusta. De repente parece dar algunos comentarios que suenan medio despectivos, pero que en realidad muy rápido prende el interés en la lectura de Dostoyevsky. Y esos primeros años, pues en España se leen traducciones de las novelas de Dostoyevsky a partir del francés o del alemán, adaptaciones, ¿no? que ni siquiera son traducciones completas de las obras. Y bueno, a partir de esas indirectas, de versiones no completas, se empiezan a leer en España. De todas maneras, se hacen unos esfuerzos muy buenos para poder acercar la cultura, para poder acercar a estos pensadores. Y bueno, Dostoyevsky encuentra un primer momento de traducción directa del ruso en Rafael Cansino Sassens, no podemos dejar de mencionarlo. Y a partir de, no sé, por lo menos el siglo XXI, podemos contar no solo con traducciones que ya toman en cuenta el estilo del escritor, que bueno, eso es algo que incluso, bueno, creo que para buenos lectores que son escritores como Eloy, seguramente será muy disfrutable, sino que también contamos con traducciones hechas fuera de España, que bueno, para los latinoamericanos es algo muy importante, todavía podemos leer el estilo de Dostoyevsky de una manera más cercana porque, por ejemplo, se han hecho traducciones en Argentina. En México contamos con pocas traducciones, estamos en un excelente momento para impulsar nuevas traducciones y para regresar a la lectura de Dostoyevsky. Tamara, para finalizar, ¿cuál es la actualidad de Dostoyevsky? ¿Qué va a encontrar un nuevo lector en esta obra? El lector, tanto si es por primera vez que vuelve como por enésima vez a releer algo de Dostoyevsky, siempre irá al encuentro dependiendo del estado de ánimo, del momento existencial, incluso de la edad que tiene.
porque la obra de Dostoyevsky se comunica con nosotros, pero creo que es tan rica y tan enorme que realmente encontramos muchísimas cosas y depende mucho de nuestro propio estado y voluntad de lo que allá vamos a encontrar. Pero en todo caso no ha perdido la actualidad y creo que algunos temas como las guerras, la injusticia, el materialismo, son muy proféticos en Dostoyevsky, los fundamentalismos varios, y que realmente se nos ponen pelos de punta cuando estamos leyendo algunas cosas que vemos que pasan a nuestro alrededor, que nos siguen no solo atormentando, sino escandalizando. Entonces, Dostoyevsky, su palabra, su mensaje, su humanismo trágico, por así decirlo, creo que hoy en día son enormemente actuales. Pues les agradezco mucho esta conversación sobre uno de los grandes literatos que ha dado la humanidad. Eloy, muchas gracias por tu participación. Tamara, y lo mismo a ti, Mar, por estar con nosotros en este programa, y al público que está acompañándonos, pues también agradecerle su atención y nos vemos hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa especial de Noticias 22 dedicado a Fyodor Dostoyevsky a propósito de los 200 años de su natalicio. Los invitamos a que se mantengan en sintonía. Muchas gracias. Muy buenas noches.